La película comienza en una mina de carbón abandonada. Fuera, el pequeño Aiden juega solo cuando escucha un ruido extraño y decide correr de regreso a la camioneta de su padre, Frank Weaver, quien llega con una caja de herramientas y le dice al niño que no se preocupe por los ruidos, que no es nada. Luego le pide a Aiden que se quede en el coche y que lo espere, y entra en una de las entradas de la mina. En el interior de la mina, Frank y su compañero tienen un laboratorio donde producen cosas ilícitas. Mientras conversan, escuchan sonidos extraños y guturales provenientes de los túneles de la mina. Intentan escapar del lugar, pero son brutalmente atacados por una criatura que parece tener garras afiladas y unos cuernos en la cabeza. La película avanza 3 semanas y comenzamos a seguir a la profesora Julia Meadows. Ella parece estar luchando con sus pensamientos en el baño de la escuela. Luego regresa al aula, donde habla con sus alumnos sobre cómo las personas transmiten su conocimiento y cultura a través del acto de contar historias. Al salir de la clase, el joven Lucas sufre bullying de otros compañeros, que le ponen un muñeco de trapo con la cara pintada y hacen gestos obscenos en su dirección. Él regresa a casa solo y cabizbajo. Durante el camino, el chico ve un pequeño mapache y lo mata con una piedra, llevándolo a casa. Al llegar, Lucas se detiene frente a una puerta reforzada con 2 cerraduras, comprobando si está quieto del otro lado antes de entrar. Julia está en un pequeño mercado cuando parece tentada al ver algunas botellas de licor en la estantería. Sin embargo, se contiene y vuelve a casa. En casa, Julia escucha en la radio un programa anunciando un plan del gobierno local para reabrir algunas minas de carbón. Se aproxima al antiguo piano en su sala y recuerda los abusos sufridos en su infancia. Su hermano Paul, el sheriff local, aparece y conversan sobre su día en la escuela. Julia revela que las cosas no van como ella esperaba. Paul se da cuenta de que ella observa el piano y le pregunta si desea que lo retire de allí. Ella solo niega y luego Paul se va. Julia luego remueve algunos cuadros de su padre de la pared y también se retira. En su casa, Lucas mira una de las fotos de la familia y luego, con cierto enfado, corta la cabeza del muñeco dejado en su mochila. Entonces, se oyen pasos detrás de la puerta reforzada. Luego, una voz distorsionada y gutural llama al chico, seguida de fuertes golpes en la puerta, como si intentara escapar del lugar. Al día siguiente, en la clase, Julia pide a Lucas que cuente la historia que estaba escribiendo. A regañadientes, el chico toma su cuaderno con algunas ilustraciones sombrías y cuenta la historia de 3 osos que vivían juntos. El oso mayor se enferma y se vuelve más nervioso y arrogante por falta de comida, pero aún así, se tenían el uno al otro. El tono sombrío de la historia deja a todos sin palabras. Al salir, uno de los matones se da cuenta de que alguien puso heces de perro en su mochila, y al notar que Lucas lo miraba desde lejos, decide atacarlo, intentando forzar el rostro de Lucas contra las heces. Lucas es llevado a la enfermería debido a las heridas causadas por el matón. Julia acompaña el examen y, preocupada por la situación del chico, accede a su expediente para conseguir el número de su casa. Ella intenta ponerse en contacto, pero en la casa solo se ven los ojos negros de alguien detrás de la cerradura de la puerta reforzada. Al salir de la escuela, Julia observa a Lucas saliendo solo, como siempre, y decide acompañarlo. Él se detiene frente a una heladería y mirando con tristeza a través del vidrio a las personas comiendo, Julia lo invita a entrar. Poco a poco, ella gana la confianza del chico para conocer más sobre su vida. Ella hace preguntas sobre la familia de Lucas, quien va revelando poco a poco que su madre falleció y que su hermano ya no ha ido a la escuela para cuidar de su padre. Cuando se le cuestiona sobre qué hace su padre en la vida, Lucas dice que necesita irse y pide que no lo sigan otra vez. Lucas ve pájaros rondando algo y, al acercarse, encuentra un animal muerto en el camino y lo lleva a casa para alimentar a su familia. Mientras tanto, Julia decide ir a la casa de Lucas. Ella observa el lugar, que no parece haber tenido cuidado en mucho tiempo. Luego golpea la puerta de entrada, pero se da cuenta de que está abierta. Julia observa el interior de la casa, pero al escuchar gruñidos y golpes de algo feroz, decide entrar en su coche y salir del lugar. En casa, Julia junta algunos trozos de uno de los dibujos rasgados de Lucas, donde él representa a un hombre asustado atrapado dentro de una bestia. Paul llega de repente y asusta a Julia. Él pregunta qué era ese dibujo y critica el trabajo de Julia, mostrando cierto remordimiento por ella. Julia entonces se disculpa por haber salido de casa y dejado a Paul atrás cuando eran jóvenes. Ella dice haber pasado toda su vida lidiando con ese hecho y Paul responde que pasó su vida esperando que su hermana regresara, y luego se va. Mientras tanto, Lucas corta algunos trozos del animal que recolectó más temprano, los coloca en una bandeja y lleva al piso superior. Utiliza una linterna debido a la oscuridad de la habitación y coloca la bandeja en el suelo. Segundos después, Frank corre hacia la comida de forma animalesca, con una apariencia sucia y descuidada.
Luego grita para que el chico salga y se recoloca nuevamente en la oscuridad. Después aparece su hermano de forma más gentil y serena, aunque también bastante sucio y descuidado como el padre. El pequeño Aiden come mientras Frank gruñe otra vez, haciendo que Lucas corra del lugar. El joven después refuerza más una de las cerraduras y vuelve a cerrar la puerta. Julia toca su piano en casa cuando comienza a recordar los abusos causados por su padre, lo que la pone bastante ansiosa. Paul aparece de repente y asusta a Julia sin querer, trayéndola de vuelta a la realidad. Él dice que quiere hablar para apaciguar las cosas. Ella le pregunta a Paul sobre Frank, quien dice haberlo incriminado algunas veces. Julia explica que el dibujo pertenece al hijo de él y Paul dice que Frank es consumidor de cosas ilícitas. Julia cuenta su experiencia durante la visita a la casa de Frank y Paul reprende su actitud. Regresando a la casa de Lucas, él elabora más de sus dibujos y escucha a Aiden llamándolo, diciendo que tiene hambre. Lucas solo coloca sus auriculares y abraza una muñeca que usa para suplir la falta de afecto de su familia. En la mañana siguiente, Lucas prepara una pequeña trampa para capturar algún animal, cuando percibe que hay alguien cerca. Cerca de allí, un cazador observa asustado un cadáver humano que parece haber sido quemado. Pronto el cazador se va y Lucas también. En la escuela, Julia revisa el escritorio de Lucas en busca de más información sobre el chico. Encuentra libros sobre trampas para animales, un libro titulado Espíritus Peligrosos y su cuaderno de dibujos. Julia muestra el cuaderno a la directora Ellen y pide que haga algo para ayudar. La directora dice que tan pronto como pueda irá a buscar a Frank. Posteriormente, Julia encuentra a Paul en la calle conversando con el cazador que contó sobre el cuerpo encontrado, cuya mitad estaba en el bosque y la otra mitad fue hallada en la mina. En casa, Lucas sube al cuarto para conversar con su hermano. Conversan mientras el padre gime de fondo. Él ofrece algunos dulces a Aiden que, después de comer un poco, comienza a toser y a soltar sangre por los ojos y la boca. Frank parece molestarse con la situación, emitiendo una luz cálida dentro de su pecho, haciendo que Lucas se retire del lugar. Paul lleva al laboratorio el cadáver encontrado más temprano, que pertenecía al compañero de Frank. El médico forense evalúa las laceraciones y dice que no pueden haber sido hechas por un animal, sino probablemente por un humano, lo que deja a Paul bastante preocupado por la situación. La directora va a la casa de Frank intentando comunicarse con él, pero no parece haber nadie en la casa. En la escuela, mientras Julia proyecta una película para toda la clase, Lucas talla algo como una cabeza de ciervo en un trozo de madera. Regresando a la casa de Frank, Ellen comienza a sentir un olor muy fuerte a medida que avanza dentro del lugar. Sigue llamando a alguien hasta que escucha el llanto de Aiden y decide entrar para ver qué está pasando. Ella lo encuentra sucio y con marcas de sangre y trata de ayudar al chico. Sin embargo, Frank la ataca por detrás, derribando a Ellen al suelo. Ella intenta escapar, pero Frank comienza a devorarla poco a poco, matándola. Luego inicia una especie de transformación, con algo como cuernos saliendo y desgarrando su boca. Los policías llegan a la entrada de la mina para investigar el lugar. Allí encuentran varias bolsas de medicamentos colgadas y cuernos que parecen los de un ciervo. Sin embargo, el cazador dice nunca haber visto un cuerno como ese. Paul recibe una llamada sobre una persona desaparecida y sale inmediatamente del lugar con los demás. Lucas camina por la vía del tren hasta su casa y es interceptado por el matón de la escuela, que intenta pelear con él. Lucas trata de alejarse, cuando de repente, un monstruo humanoide con cuernos en la cabeza aparece y ataca al matón. Lucas entonces escapa y vuelve a casa. Él ve el coche de Ellen, y al entrar a casa, se da cuenta de un rastro de sangre en el pasillo que lleva a una ventana rota. Lucas entonces intenta ocultar todos los rastros, cubriendo el coche de Ellen y limpiando la sangre del suelo. Paul pregunta a Julia sobre Ellen y ella dice haberla visto el día anterior. Paul entonces explica que el marido de Ellen reportó su desaparición y Julia recuerda que pidió que hablara con Frank sobre la situación y Lucas. Paul entonces continúa con otro policía hacia la casa de Frank, pero tras no recibir respuesta, decide retirarse y volver posteriormente. En la escuela, Paul conversa con una de las profesoras sobre uno de sus alumnos que ha sido reportado también como desaparecido. Paul dice que podría ser solo una coincidencia, lo que deja a Julia furiosa. Al salir del aula, Julia observa a Lucas, que tiene una expresión bastante asustada. Ella decide ir a la casa de Frank nuevamente para investigar y encuentra el coche de Ellen cubierto. La policía entonces encuentra el cuerpo de Ellen en el ático de la casa, con su piel y carne devoradas. También encuentran el cadáver de un cuerpo que parece haber sido carbonizado por dentro, abierto como si fuera alguna especie de capullo. Lucas llega a la casa, pero Julia lo impide de entrar al lugar, llevándolo al hospital para evaluación y seguimiento médico. El médico dice que podría tener algún trastorno mental y que presenta signos de abuso.
Al ser preguntado sobre el destino de Lucas, Julia dice que lo adoptará, ya que no tiene a nadie. Mientras espera en el hospital, Lucas recuerda todo lo que ha pasado desde que su padre regresó de la mina. En un flashback, se muestra que Frank ya estaba iniciando su transformación poco a poco, haciendo lo posible por mantener a salvo a sus hijos. Él instala las cerraduras en la puerta que lleva al ático y les pide que lo encierren allí y no abra, sin importar lo que él haga. Pocos días después, Aiden también comienza a enfermar y Frank, ya bastante diferente físicamente, lo lleva dentro de la habitación. Paul y Julia visitan al cazador para preguntar sobre las cosas encontradas en relación a los casos de desaparición en la mina. Ellos muestran las bolsas de medicamentos y los dibujos de Lucas. Él entonces busca un libro y comienza a explicar que lo que está en la mina sería un monstruo referenciado en leyendas indígenas como Wendigo, una criatura diabólica que devora carne humana. Él dice que es un espíritu que siempre tiene hambre y vaga en busca de nuevas víctimas. Según el cazador, solo es posible eliminar al monstruo haciendo que su corazón se detenga mientras está debilitado y con hambre. Pero dice que es un espíritu que no muere, solo busca un nuevo huésped. Paul recibe una llamada sobre un cuerpo encontrado en las vías del tren. El cuerpo en cuestión es el de Clint, el matón que fue atacado más temprano. Al igual que los demás, fue devorado y partido por la mitad, lo que dejó a todos asustados. Paul tiene dificultades para creer que realmente está ocurriendo algo sobrenatural, lo que irrita a Julia. Ella entonces le pide que la lleve al hospital, donde busca a Lucas y lo lleva a casa. Uno de los policías llega a la casa de Paul, quien dice que está terminando una reunión con el alcalde y le pide que revise los alrededores de la casa. Julia conversa con Lucas sobre su familia y la muerte de su padre. Le cuenta también a Lucas que Frank está muerto, pero el chico responde que ese era su antiguo padre que estaba enfermo, pero que ahora está con Aiden y necesita su ayuda, porque lo alimentará y estará feliz nuevamente. Muestra los dibujos de la criatura a Julia y dice que vendrá a buscarlo y lo llevará a quedarse en la mina con su hermano. El policía que está de guardia afuera comienza a escuchar ruidos provenientes del granero y avisa a Paul por radio, quien luego toma el coche y acelera hacia casa. Mientras tanto, Julia intenta proteger a Lucas en casa y el policía va a investigar el granero. Encuentra algo moviéndose dentro de una caja. Al acercarse, observa que es Aiden y avisa a Paul por radio. Pero, de repente, el policía es atacado por el monstruo que perfora su espalda con violencia, matándolo de inmediato. Paul llega al lugar y se acerca con cautela. Julia observa la llegada de su hermano preocupada y Lucas aprovecha su distracción para escapar. Paul se aproxima al granero y observa a su colega muerto en el suelo. Así como sucedió con su compañero, al ver a Aiden, Paul es atacado por la criatura, que lo lanza al otro lado del granero con un fuerte impacto y se aleja. Intenta recuperarse del impacto, pero pronto escucha la aproximación del Wendigo nuevamente, que lo ataca, destrozando la pared del granero y perforando su brazo. Paul intenta luchar con la criatura, asestando algunos golpes con una herramienta que logra alcanzar, pero no tiene mucho efecto. La criatura entonces lo ataca con más fuerza, dejándolo inconsciente y huyendo nuevamente. Julia se acerca al granero para ver cómo está su hermano. Ella lo ayuda con las heridas y le dice que el monstruo se llevó a Lucas a las minas y que irá tras ellos. Luego, los dos se dirigen a las minas, y al llegar al lugar, Julia solicita una ambulancia para su hermano y sigue adentrándose en la mina con una linterna y el arma de Paul. Ella entra en la mina con cautela, llamando a Lucas. Continúa caminando por el túnel oscuro, sintiendo un olor insoportable. Más adelante, encuentra a los niños y Lucas le dice que regrese, pero al mirar hacia el lado, Julia ve a la enorme criatura devorando un oso. El rostro de la criatura aún tiene la piel de la cara de Frank colgando como una máscara. Julia se asusta y dispara algunos tiros al monstruo que la ataca, derribándola al suelo. Ella recupera el arma y dispara sin saber exactamente dónde está la criatura. El monstruo aparece detrás de ella y la derriba nuevamente. Julia entonces enciende un bengala que encuentra en el suelo, lo que aturde levemente al monstruo. Ella entonces alcanza una barra de hierro y golpea el pecho del Wendigo varias veces. Ella logra clavar la barra de hierro en su pecho, pero la criatura consigue quitársela y tambalea hacia Julia. Sin embargo, Lucas acierta un golpe de cuchillo en la espalda del monstruo, derribándolo inconsciente en el suelo. Julia entonces toma el cuchillo y le golpea el pecho al Wendigo hasta alcanzar su corazón. Ella saca el corazón de la criatura de su pecho, pero, con el calor que emana, se quema y lo deja caer al suelo. Ellos escuchan a Aiden gritar de forma aterradora y observan que está iniciando su transformación, al igual que el padre. Julia toma el cuchillo y se dirige a Aiden para detener la transformación. Lucas lo interrumpe con la esperanza de que el hermano aún mejore, pero Julia lo convence de que no hay salvación para Aiden. Ella entonces abraza al chico y le clava el cuchillo en el corazón,
poniendo fin a la transformación y al sufrimiento del chico. A la mañana siguiente, a la orilla de un lago, Julia y Paul conversan sobre el destino de Lucas. Julia dice que quedará con él por un tiempo. Paul dice que sabe en lo que el chico se convertirá en el futuro y le pregunta si tendrá el valor de matar a algo que ama. Ella solo toma al niño y comienza a salir del lugar, pero Paul comienza a toser y es posible ver que ha sido infectado, convirtiéndose en el próximo huésped de la maldición del Wendigo.